Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Agus de Entienda Aprenda y en el día de hoy vamos a ver un tema muy lindo que es el transporte pasivo. Bueno, ¿cómo clasificamos primero los tipos de transporte según su tamaño? Pues hablemos un poquito antes de empezar con el transporte pasivo, hablemos de los tipos de transporte. Bueno, ¿qué es el transporte? Que es la entrada y salida de sustancias y los mecanismos que van a intervenir en la entrada o salida de estas. Bueno, ¿qué varía según qué es lo que la complejidad de las moléculas, de que si tiene un transporte o otro tipo de transporte? Bueno, los solutos, que son iones y moléculas pequeñas que van a atravesar los mecanismos de permeabilidad, sea de pasivo o activo. Las macromoléculas requieren estructuras sofisticadas, como pueden ser los translocones, que son canales proteicos especializados. Tenemos los poros complejos, por ejemplo la envoltura nuclear, y las vesículas, que son del sistema de endomembranas. Acá tenemos un transporte pasivo que vamos a ver que va a estar a favor de su gradiente de concentración. Bueno, entonces vamos a lo que es transporte pasivo. ¿Qué definimos pasivo? Que no tiene un gasto de energía. Entonces va a estar a favor del gradiente de concentración. ¿Qué significa que esté a favor del gradiente de concentración? Que la diferencia de densidad de un soluto entre dos puntos, vamos a poner acá, por ejemplo, tenemos, ahí está, tenemos esto, mucha cantidad de solutos. Acá no tenemos tantos. Entonces, esta presión que va a hacer acá va a querer ir para acá. Entonces está haciendo a favor de su gradiente de concentración porque no está requiriendo un esfuerzo. En cambio, si estos quieren pasar para allá, les va a costar un poquito más. Es como meterse dentro de un micro, de un tren o un subte y que fuerces. Eso se llama en contra del gradiente de concentración. Bueno, también tenemos lo que es el gradiente de voltaje, que es el especial eléctrico entre dos puntos de solución. Acuérdense que dentro de la célula siempre va a ser más negativa. Y entonces los iones van a tener una carga positiva o una carga negativa. Bueno, también tenemos el gradiente electroquímico, que es la suma del gradiente de voltaje y el gradiente de concentración. ¿Y qué va a determinar el flujo espontáneo de las partículas cargadas? Bueno, tenemos distintos tipos de transporte pasivo. Tenemos la difusión simple, que es a través de una bicapa lipídica, que estas van a pasar así nomás. Mirá cómo pasa, no tienen problema, Es así, pasa a través de los lípidos. ¿Y qué es lo que pasa tan fácil? Y bueno, el agua. ¿Por qué? Porque mide la solubilidad de los lípidos y a mayor solubilidad, mayor velocidad de difusión. También la capacidad de paso según las moléculas es que pasan libremente, como el oxígeno, el dióxido de carbono. También pasan ácidos grasos, esteroides y moléculas polares pequeñas sin carga, como pueden ser el glicerol, la urea y bueno, ya dijimos el agua. ¿Qué no pasa o se difunden poco? Bueno, las exonas, los aminoácidos, los nucleótidos, porque son muy grandes. Y los iones no pasan porque su carga se une a las moléculas de agua. Entonces va a aumentar el volumen esférico. Porque a pesar de que estén así, se van a unir a las moléculas de H2O. Entonces va a aumentar su tamaño. Pasemos entonces ahora a lo que es la difusión facilitada, que habla de la cinética y las propiedades. ¿Qué quiere decir facilitada? Que va a usar proteínas, como pueden ser los canales o las permeasas, que es para acelerar el transporte de lo que no pasa por la bicapa lipídica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La velocidad es mucho mayor a la esperada por la difusión simple. También tiene una saturabilidad, porque existe la curva de hiperbólica,
que es similar a la cinética enzimática. Tiene una velocidad máxima, que es el punto donde todos los transportadores están ocupados. Acá tenemos la facilitada. La constante es la concentración de solutos donde el flujo es la mitad del máximo o menor o mayor afinidad con el transportador. Y también tenemos la inhibición, que puede sufrir inhibiciones competitivas como moléculas similares o no competitivas. Vamos a hablar un poquito de los canales iónicos. Son túneles hidrofílicos formados por proteínas integrales multipaso. ¿Y cuáles son las características? La selectividad, porque van a poseer un conducto que se estrecha en un punto específico para reconocer el tamaño y la carga del ion. Por ejemplo, el sodio, el potasio, el calcio y el cloruro. Los mecanismos de compuerta. La mayoría no están abiertos siempre. Acá tenemos los canales iónicos. ¿Y por qué se pueden abrir? Bueno, se pueden abrir por voltaje, que es el cambio de potencial electrónico de la membrana, si se vuelve más negativa o más positiva. Por el ligandro, que es la unión de una sustancia inductora, como pueden ser el citosólico o el intracelular. El potencial de equilibrio, que se calcula mediante la ecuación de Néstor, y equilibra las fuerzas de gradiente de la concentración y voltaje. Vamos a ver ahora unos casos específicos. Por ejemplo, las acuaporinas, que son canales de agua, que están presentes en células con alta demanda de flujo de agua, como pueden ser los glóbulos rojos o los túbulos renales. Acá tenemos un ejemplo. ¿Cómo es esta estructura? Entonces va a poseer 4 proteínas chip y cada una tiene 6 hélices transmembranosas. Las hélices intercambiadas forman la pared de los canales. Y tenemos los inotróficos, foros, que aumentan la permeabilidad artificialmente. O sea, transportadores móviles que engloban al ion. Son transportadores móviles que van a englobar a un ion. Van a hacerlo girar 180 grados en la bicapa y lo liberan. Por ejemplo, la valine-micina para el potasio. Entonces, esta vanomicina va a agarrar y va a hacer que el potasio entre. Y los formadores de canales como conductos hidrofóbicos. Por ejemplo, la gram-sidina A requiere 2 moléculas alineadas para cruzar la membrana. También tenemos las que son las permeasas, que son tipos de sistemas de transporte, que son proteínas que van a cambiar su forma, o sea, su conformación, para trasladar solutos. Acá tenemos, por ejemplo, tipo de transporte. Puede ser monotransporte, mono siempre es uno. Cotransporte, que va. Yo tengo acá 2 solutos, tengo un soluto que quiere entrar. Y entonces voy a agregarle otro soluto que va en la misma dirección. Y también tengo el cotransporte que va en diferente dirección, pero que ayuda a la entrada. Los monotransportes son un solo tipo de soluto. Por ejemplo, la glucosa en mucosa intestinal. Tenemos como cotransporte tenemos 2 solutos del mismo sentido. Por ejemplo, el sodio y la glucosa. El cotransporte tenemos 2 solutos en sentido contrario, como ya dijimos. Por ejemplo, el sodio, el hidrógeno
el cloruro, el bicarbonato, el ATP, ADP en mitocondrias. Y ahora pasamos a lo que es el mapa mental. Entonces, vamos a lo que es la permeabilidad de las membranas. ¿Cuáles son los mecanismos de transporte? Tenemos mecanismos de transporte activo, pasivo y macromoléculas. El transporte pasivo no requiere energía. Siempre es a favor de su gradiente electroquímico y puede ser por difusión simple o facilitada. Como difusión simple a través de bicapa lipídica, por sustancias liposolubles. ¿Qué es lo que pasa? Moléculas no polares pequeñas como oxígeno y dióxido de carbono. También pasa el glicerol y la urea, el agua por la ósmosis. Y en difusión facilitada tenemos proteínas que son transmembranosas, saturabilidad y especificidad. Tenemos los canales iónicos y las permeasas. Un poquito de transporte activo. ¿Qué se utiliza en el transporte activo? Y bueno, gasto de energía, utilizamos ATP y mediante permeasas específicas. También tenemos lo que son las macromoléculas, que son los locones, tenemos los poros, tenemos las vesículas, tenemos lo que son los canales iónicos, que son poros hidrofílicos selectivos, que dependen de voltaje y dependen del ligando. Y por ejemplo, son para cada cosa específica. Tenemos por ejemplo el sodio, el potasio, el calcio y el cloruro. ¿Cuáles son las permeasas pasivas? Los monotransporte, que es de un solo porte. O sea, acuérdense, mono, uno. Los cotransportes que acompañan. Y los cotransportes que van en sentido contrario. ¿Se acuerdan que hablamos de las acuaporinas? Bueno, canales específicos para agua, que se utilizan en proteínas chip y tienen alta permeabilidad selectiva. Y son en lugares donde tienen mucha cantidad de agua. Tenemos, por ejemplo, la hemoglobina. Tenemos los ionóforos, que son transportes móviles, por ejemplo, la valinomicina. Y también tenemos formadores de canales, como la puede ser la ramicidina A. Y ese fue transporte pasivo. Espero que les haya servido. Nos vemos.